Hola niños, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a esperar. Más o menos resolvieron sus dudas del... Bueno, no van a resolver sus dudas, pero tienen dudas con el cuestionario que les envié. A ver, entonces, ¿recibieron el cuestionario? ¿Sí lo leyeron? ¿Por ahí lo revisaron? Sí. ¿Y ya lo resolvieron? No. ¿Tienen dudas? A ver, vamos a esperar que lleguen más. Vamos 18, pero pues somos como 1000, entonces no sé qué onda con sus compañeros. Ok, bueno, en lo que llegan, pues hay que empezar. A ver, entonces, si ya revisaron el cuestionario, entonces empiecen a pensar en las preguntas que les causan más problemas, lo que no entienden más o menos del cuestionario. Entonces ya podemos dar por terminado el tema del consumo neoclásico. Y ahorita vamos a empezar con el consumo no neoclásico. Entonces, para eso fue el cuestionario, más nada para más o menos ubicarlos en lo que se tiene que centrar en esa visión no neoclásica del consumidor. Entonces, en lo que estoy admitiendo aquí a sus compañeros, si tienen dudas, empiecen. Pues no sé quién quiere empezar, alguna duda, comentario. No han visto el video. Todo está muy callado. Entonces ustedes dirán, ¿nadie? Yo, profe. Adelante. Es la que dice, ¿por qué se dice que el consumo es procedimental? Ok. ¿Alguien más? ¿Otra cosa? ¿Nada más eso? ¿Sí? ¿Nada más eso? Ok, bueno. No, espérame, tengo otra. Ok. No, primero esa. Ok. Entonces, fíjense, Presente no.
A diferencia de la visión neoclásica, esta teoría no neoclásica del consumo concibe primero que nada al consumidor como un consumidor dentro de un grupo social. Entonces, el consumo es procedimental por dos cuestiones. Primero, porque a diferencia de la teoría neoclásica asume que cuando el consumidor compra el bien o adquiere el bien, ya está satisfaciendo su utilidad. Sin embargo, no necesariamente de esa forma se satisface la utilidad. O sea, si ustedes van a la tienda y compran el pescado, no por el hecho de comprar el pescado ya satisfacen la utilidad. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, comprar el pescado que hacerlo, ¿no? O sea, hacerlo de determinada forma. A lo mejor a ustedes les gusta el caldo de pescado y no les gusta el pescado, por ejemplo, asado, o a algunos les gustará más asado que el caldo de pescado. Entonces, no solamente es comprar las cosas para satisfacer la utilidad, sino que hay procedimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ustedes les gusta el pescado de determinada forma, eso implica un conjunto de actividades en donde el pescado es un insumo de esas actividades. Entonces, si yo voy a hacer la comida, para hacer la comida necesito el pescado y necesito otras cosas para preparar mi pescado como me gusta. Y entonces, ya cuando lo consumo, pero después de realizar mi comida, es cuando yo puedo satisfacer mi necesidad. Entonces, es un procedimiento para realizar el hecho de realizar la comida que implica también la costumbre. O sea, yo les comentaba, o no sé si no les comenté, pero cuando uno está en su casa, uno aprende ciertos modos de hacer las cosas por costumbre, por como lo hacen nuestras mamás o lo hace nuestra familia. Entonces, esa costumbre implica una serie de actividades prácticas que se realizan a lo largo del tiempo y eso se transfiere de individuo a individuo. Entonces, cuando ustedes se vayan a vivir solos, pues van a reproducir ciertas actividades que hacían cuando estaban en su casa, ¿sí? Entonces, el hecho de hacer la comida, pues la van a hacer parecida como la hacen su mamá, las hacía su mamá, o a lo mejor parten de esa forma de hacer las cosas y van agregando otras. Pero al final estamos determinados por ese grupo. Entonces, son dos cuestiones. Es procedimental porque los bienes son insumos para satisfacer necesidades, y segundo, esa satisfacción de necesidades necesita un conjunto, una forma de hacer las cosas que depende de la costumbre, ¿sí? De la rutina que hemos construido a lo largo del tiempo. Entonces no sé si quede claro ahí la pregunta, más o menos. Sí, profe. ¿Seguros? Entonces, aquí, ¿alguien más? Yo Adelante. tengo una, es la de, ¿qué se entiende por preferencia lexicográfica? Ok. ¿Nada más esa? ¿Nada más esa pregunta? Ok, bueno. ¿Qué es una preferencia lexicográfica? Lo explicaba en el video. La preferencia lexicográfica establece un orden de preferencia. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una canasta de una preferencia lexicográfica, asumimos que la coordenada X representa el bien necesario o el bien que se necesita consumir primero en orden de prioridad, el bien prioritario, por ejemplo, ¿no? Y en la coordenada Y de la canasta es el que no es tan prioritario. Entonces, ¿qué quiere decir la preferencia lexicográfica? Recuerden que les dije que tiene que ver con el alfabeto.
Entonces, lo que quiere decir es que hay un orden de preferencia de satisfacción de las necesidades. Entonces, antes de comprarme ropa, por ejemplo, yo necesito comer, por ejemplo. Necesito comer y ya después me compro la ropa. Entonces, si no he satisfecho mi necesidad de comer, no voy a comprar ropa. Entonces, aunque me digan que el precio de la ropa en tal tienda es más barato, yo sé que a lo mejor algunas de ustedes prefieren comprarse ropa que comer, pero no es así, digamos. Entonces, la prioridad es comer. Entonces, a mí, aunque me den el precio más bajo de la ropa, yo primero necesito comer, ¿sí? Entonces, esas preferencias lexicográficas tienen que ver con el orden de preferencia de satisfacción de las necesidades. Entonces, no sé si quede claro ahí o hacemos un ejemplo, no sé. No, sí, sí, quedó claro. Segura, porque luego están chillando ahí que no se acuerdan. Profe, Mándeme. ahí mismo es como cómo se relaciona con la teoría del consumidor no clásico, es lo que está explicando. A ver cómo va la pregunta. Es la misma, ¿qué se entiende por preferencia lexicográfica y cómo se relaciona con la teoría del consumidor no neoclásica? Ajá. Entonces, más o menos, ¿tú qué dirías ahí? No sé. ¿Cómo que no? A ver, entonces, repito, la cuestión lexicográfica viene del alfabeto, entonces las preferencias tienen un orden de satisfacción. Entonces empezamos por las más básicas y ya que satisfacemos esas necesidades más básicas, empezamos a cubrir las otras, ¿no? Entonces, ya nada más tú dime qué tiene que ver las preferencias lexicográficas con la teoría del consumidor no neoclásico. Pues no sé si viene siendo lo que acaba de explicar en sí de las prioridades, ¿no? Que hay en nuestras vidas. Ajá. No sé si sea en ese aspecto. Bueno, a ver, ¿cómo la contestarías? Ya viste el video, ya escuchaste el choro aquí, ¿cómo contestarías esa pregunta? Aviéntate un choro, no importa. No manches, no, ni Pues aquí no mordemos, nadie te puede morder, hombre, ya. Solamente que le muerdan al monitor y no va a pasar nada, ¿no? Ay, no, profe, no quiero exhibirme. Aquí, entonces yo soy el único que me exhibo. No, hay que exhibirlos todos, a ver. Sí. Pero usted sí sabe. Usted le paga. A mí me pagan. Eh, Está bien, a ver. Entonces, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver con lo que sí, tenemos que relacionar la teoría no neoclásica habla precisamente de eso, ¿no? Le citaba ahí a Abraham Maslow en el sentido de que las necesidades se tienen que satisfacer en orden de importancia, ¿no? Entonces, la teoría no neoclásica lo que nos dice es que en esa escalera de necesidades vamos a ir subiendo a medida que incrementamos nuestro ingreso, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, tener un coche de lujo o ni siquiera tener un coche si no tenemos un buen ingreso para comprarlo, ¿no? Entonces, nosotros podemos satisfacer nuestra necesidad de transporte a través del camión, pero a medida que subamos de ingreso, esa necesidad, fíjense, se empieza a satisfacer con mejor calidad, porque yo les ponía ahí el ejemplo, no es lo mismo trasladarse en camión que en bocho o en un coche deportivo o un coche grandote con chofer, ¿no? Pero Adelante. dijo helicóptero, ¿no? Sí, también puede ser helicóptero, ¿no? Y coche con chofer, ¿no? Entonces, la teoría no neoclásica dice eso, ¿no? Primero vamos a satisfacer las necesidades más básicas y en ese orden
hasta llegar hasta las necesidades que tienen que ver con una cuestión espiritual, si quieren verlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan esas preferencias lexicográficas? Pues que le dan un orden de consumo a los bienes de acuerdo con la prioridad de las necesidades, como establece la teoría no neoclásica. ¿Sí? Entonces, no sé, Marco, ahí sí estaría, más o menos esa sería la respuesta. ¿Cómo ves? O sea, es que sí, como que tenía una idea de eso, de las necesidades básicas, pero no sabía exactamente cómo interpretarlo. Ok, a ver, entonces, ahora contéstala tú, a ver, ahora sí, después de este choro. Ay, profesor. Ándale, pues, Dice hombre. bueno, ¿qué se entiende por preferencias lexicográficas? ¿Cómo se relaciona con la actividad del consumidor no Ah, neoclásico? ajá, Pues, no sé, depende. Bueno, si yo estoy laborando, yo tengo que acoplarme a lo que yo estoy ganando. En ese aspecto, digamos, tengo un sueldo, digamos, base, entonces digamos, como que todo mi entorno, todas las necesidades que voy a bueno, el dinero que voy a gastar, tengo que comprar cosas que se acomoden a mis necesidades, ¿no? Y a mis ingresos. ujú, En cuanto yo voy subiendo ya sea de puesto, pues voy a ir ganando un poquillo más de dinero. Entonces, obviamente, al mismo ritmo que yo voy incrementando mis ingresos, también va incrementando mi estilo de vida, digamos, de ese aspecto, ¿no? sí. Entonces, no solamente eso, sino cuando crece tu ingreso, vas a mejorar la satisfacción de tus necesidades con una mejor calidad de insumos y además vas a acceder a cumplir otras, ¿no? O sea, cuando uno está corto de dinero, de ingreso, pues a veces te compras un perfume más chafa, digamos, ¿no? El chiste es oler bien, pues, ¿no? Pero ya cuando tienes más ingreso, pues empiezas a comprar cada vez mejores cosas. Por ejemplo, si te vas a niveles muy bajos, igual y no compras ni perfume, ¿no? Porque no te alcanza. Entonces lo primero que vas haciendo es priorizando lo necesario, ¿no? Entonces, eso lo ve uno cuando ya vive solo, ¿no? Mientras esté uno con los papás, pues uno puede ahorrar ahí para comprar ciertas cosas porque tienes todas las necesidades cubiertas por tus papás o algunas, ¿no? Pero cuando ya vives solo, tienes que empezar a priorizar qué es lo que cómo vas a distribuir tu ingreso, ¿no? Entonces, a medida como tú dices que crece tu ingreso, vas a empezar a acceder a cumplir mejor esas necesidades en mejor calidad y puedes empezar a cubrir otras que antes no cubrías porque no te alcanzaba, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Marco? Ok, Ahí sí ya quedó. perfectísimo, profe. Bueno, a ver, Gracias. otro ingrato que tenga duda. Oye, a mí ya se me está despeinando aquí la cabeza. Niños, reaccionen. Si no me duermo, ¿eh? Adelante, adelante. O sea, los videos que usted mandó más los documentos en Drive que nos mandó también, Ujú. ¿son para complemento o son temas aparte? O sea, porque no he checado. Pero al momento de checar el cuestionario, o sea, ¿los documentos nos funcionarían para contestarlo o solo serían a partir de los videos? Ok, entonces, los documentos, obviamente les puse el cuestionario ayer en la noche, ¿no? Entonces, para que los vayan revisando y vayan centrándose en esas preguntas, en responder esas preguntas. Les mandé una lectura que no está en el Drive, está en el Dropbox, ¿no? Pero es una lectura en inglés, entonces ustedes saben inglés, tienen que aprender inglés porque son alumnos de relaciones internacionales. Sin embargo, yo ahí les puse mi resumen que hice, entonces si quieren leerlo en inglés para que vayan practicando su inglés está bien y si no, vayan viendo esa lectura. Entonces, esa lectura les puede ayudar para resolver algunas preguntas del cuestionario, pero todo el cuestionario se puede resolver con los videos que mandamos. Bueno, que mandé yo, pues, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún problema. ¿Sale? ¿Algo más? Gracias.
¿Algo más? No, ¿Dudas? gracias, profe. Dudas. A Muchas ver. gracias, nos vemos la próxima semana. Pues casi, a ver. Dice, soy la única que se le traba tanto. No, a mí también se me distorsiona. A mí me marca Zoom que el ancho de banda del profe es muy bajo, no sé si sea por eso. A lo mejor sí puede ser. Entonces, ¿tienen problemas los demás con su conexión? ¿Se escucha bien más o menos? ¿O cómo vamos? Se No, traba, Falta un se traba poco. mucho, la imagen se traba y el sonido, digamos, está bien, pero de repente igual como que se alenta. Sí, lo que pasa es que casi en el tránsito, cuando estamos hablando, siempre hay un lag, ¿no? Entonces, en lo que más o menos se regulariza el lag, puede ser. De todas maneras, también es una realidad que tenemos un internet de la fregada, eso es cierto. Entonces, eso no es culpa de nosotros, es culpa de LIM y de todos los proveedores de internet, ¿no? Que es una basura lo que nos dan. Entonces, a ver, Brenda, ¿qué decías? Que es culpa de Telmex. Sí, eso, justo. Pues de Telmex y de yo estoy con Cablevisión, o sea, es lo mismo, o sea, la misma basura. Ah, sí, también de Easy. Sí. Entonces, no sé, a ver, más dudas. Yo tengo una duda. Adelante. Lo de la diferencia de la utilidad en lo neoclásico y lo no neoclásico, Ajá. a ver, según lo que yo entiendo, es porque, bueno, o sea, la diferencia radica en que en la teoría no neoclásica depende exactamente, o sea, precisamente de lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? De su ingreso, del ingreso que tengamos y lo que podamos o no comprar o consumir. ¿En la teoría no neoclásica o en la teoría clásica? En la teoría neoclásica. No neoclásica. En la teoría neoclásica también depende del ingreso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? No me queda clara. A ver, ¿quién? No soy así de lista, discúlpeme. No, nada de eso. A ver, ¿quién sí la resolvió esa o tiene idea de cómo resolverla? Profe, ¿es lo de rendimientos decrecientes y rendimientos constantes? No va por ahí. Esta tiene que ver con la diferencia. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la función de utilidad no neoclásica y la neoclásica, ¿no? Entonces, es algo muy, muy preciso. Por ejemplo, Brenda decía que el ingreso no, pero la neoclásica también depende del ingreso. De hecho, para subir a la montaña de utilidad, lo único que nos restringe llegar a la cima es nuestro nivel de ingreso, ¿no? Entonces, en la teoría no neoclásica también tenemos esa restricción de ingreso, ¿sí? Pero la diferencia radica en otra cosa. ¿En qué radica? A ver, alguien que le dé al clavo. Y nada más son 2 videos, ¿eh? Entonces, En la forma de la productividad. la productividad, ¿qué tiene que ver con el consumo, muchachón? No sé. ¡Ay, te Maldonado ya! A ver, No son adivinanzas, joven. A ver, entonces, ¿quién le da esa pregunta? ¿Quién quiere? O sea, yo digo la respuesta, pero pues, el chiste es que ustedes se avienten a proponer una respuesta. Es trabajo en equipo, profe, comparta la información. Bueno, Socialice el conocimiento, por favor. no, claro, yo socializo el conocimiento, ahí está en YouTube. Ustedes tienen que nada más acordarse más o menos de lo que viene ahí. Pero la cosa va así. El consumidor neoclásico está construido como si el consumidor individual maximizara. A ver, aquí dice, creo que dice en que la teoría neoclásica establece que la utilidad es particular y la no neoclásica está influenciada. Casi le das, Juan Carlos, casi le das. Entonces, a ver, la teoría neoclásica analiza al consumidor de una manera aislada, ¿sí? Entonces individualiza, es una elección individual, ¿sí?
en donde esa elección no depende del consumo de los otros, ¿sí? En el caso de la utilidad no neoclásica, perdón, la utilidad depende del consumo de otros. Y yo les ponía el ejemplo de la mamá con el niño, ¿no? Entonces, la mamá va a estar mejor cuando el niño esté bien, ¿no? Entonces, mi utilidad, la utilidad de la mamá va a depender de que, por ejemplo, que el niño esté bien, ya sea comiendo o que le cambien el pañal, ¿sí? Entonces, no es porque la mamá consuma directamente, los pañales se los ponen al niño le dan de comer, pero la mamá obtiene un beneficio, una satisfacción de que su niño esté bien. Entonces, esa es la diferencia. La utilidad en el modelo no neoclásico, por eso les dije, es una utilidad que está construida con base en un grupo, ¿sí? Entonces, está influenciada por los demás, como dice Juan Carlos. Entonces, casi le atina. O sea, sí le atinó, pero le faltó un poquito más de precisión. Entonces, la diferencia, Brenda, así lo tienes que decir. El consumidor neoclásico toma la decisión de consumo en un entorno aislado, ¿sí? Y en la función no neoclásica o la función de utilidad no neoclásica, el consumidor toma su decisión de consumo dependiendo de la influencia de los otros, ¿sí? Ok, profesor, muchas gracias. ¿Alguien más? Dependiendo qué profesor, la influencia. Sí, o sea, por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo. Cuando uno es adolescente, eso ya pasó hace mucho tiempo conmigo, pero con ustedes no tanto, serán unos 2 años o uno. Uno necesita pertenecer a un grupo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo quiero pertenecer a un cierto grupo, generalmente voy a tratar de parecerme en la forma de vestir, de comportarme a cierto grupo. Entonces, eso me va a llevar a que yo consuma ciertos bienes para pertenecer al grupo de referencia con el que quiero estar, ¿sí? O por ejemplo, si a ustedes les gusta un muchacho o una muchacha, ¿no? Lo mejor que uno puede hacer es tratar de conocer qué es lo que le gusta a esa muchacha o muchacho, ¿no? O sea, esa es la idea. Entonces, nuestro consumo no solamente depende de lo que nos hace feliz a nosotros de manera individual, sino puede depender de lo que a otros les pueda beneficiar lo que yo haga, ¿no? ¿Sí? Entonces, o cómo me beneficio yo de lo que ustedes hagan, por ejemplo, ¿no? No sé si se entienda la idea más o menos. O sea, si fuera todo como lo dice el consumidor no neoclásico, pues no nos importaría, nos importaría un carajo la sociedad, ¿no? Entonces no sé si se entienda. Sí, ya lo entendí un poquito mejor. Sí, se entiende. ¿Sí, O Brenda? sea, entonces la teoría neoclásica es, pues, más obvia, o sea, como ya lo había dicho, más individualista. Exactamente. Entonces, no sé si han escuchado, Ok, muchas gracias. no sé si han escuchado, por ejemplo, que este sistema neoliberal lo que ha propiciado es una individualización de las personas, ¿no? Entonces, es porque es una Sí. visión. De hecho, por ejemplo, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, bueno, Margaret Thatcher llegó a decir en los 80 que no existía la sociedad, que todos éramos individuos. Y eso es muy fuerte porque nos regresa a la idea de Jeremy Bentham, ¿no? En el sentido, ¿se acuerdan que decía, ¿no? El hombre es esclavo de dos amos, el dolor y el placer, ¿no? Y él pensaba que la maximización del hombre tenía que ver con maximizar el placer y que el bienestar de la sociedad era la suma
del bienestar de los individuos, ¿no? Entonces, cosa que no tiene sentido en una sociedad en donde todos los individuos interactúan y en ese interactuar, ¿sí?, las utilidades de cada uno de los individuos dependen de las utilidades de los otros. Entonces, en el caso de la teoría neoclásica, la utilidad individual no depende de la utilidad de los otros, ¿sí? En el otro caso sí. Entonces, no sé si ya con eso quede claro. Sí, ya, profesor, Gracias. muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Niños, está muy callado esto. Yo tengo una duda, profe. Adelante. Bueno, sí es duda, porque no entendí muy bien cuál es la crítica que se hace sobre el axioma de transitividad. Ok. ¿Algo más? Bueno, entonces, a ver, ¿quién resolvió esa? Acuérdense que me dijeron que este es trabajo en equipo, ¿eh? A ver, niños. Chamacones, ¿no? Entonces, Participen. nadie quiere participar. Somos casi 50 y nadie participa. Bueno, a ver, entonces la cosa es la siguiente. El principio de transitividad lo que hace es que el individuo no cometa elecciones cíclicas. O sea, que si yo hoy dije, por ejemplo, hoy dije que me gustó el chocolate abuelita sobre Carlos V, en 10 años yo siga diciendo que me gusta el chocolate abuelita sobre el Carlos V, ¿sí? Eso es lo que me permite la transitividad. Si de repente yo, a través de ciertas relaciones transitivas, primero digo que me gusta el chocolate abuelita sobre el Carlos V y después voy comparando y llego a la conclusión después de que me gusta el Carlos V sobre el chocolate abuelita, pues entonces ahí yo estaría haciendo una elección cíclica. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿No se entiende? Profe, Mándeme. entonces ahí podría interpretarse que dependiendo a las pruebas que uno va haciendo, dependiendo de entre dos cosas o más, vas a ir cambiando de elección a lo que antes preferías, digamos, en ese aspecto. Pues puede llegar, imagínate. Transitividad, ¿no? Ajá, imagínate que yo les voy preguntando, a ver, ¿a ti qué te gusta? ¿La manzana o la pera? Ah, no, pues la pera. Y luego te pregunto, a ver, ¿qué te gusta? ¿La pera o el plátano? Ah, no, pues el plátano, ¿no? Y luego, a ver, el plátano y la sandía. Ah, no, pues la sandía. Y luego te digo, ¿la sandía o la manzana? Ah, no, pues la manzana. Entonces ya hice un ciclo. ¿Se entiende? Entonces, Okay. si yo fuera transitivo y llegara yo a la sandía, que la manzana yo ya dije que prefería mejor la pera, y luego la pera yo dije que prefería la naranja, y luego la naranja dije que prefería la sandía, y luego me preguntan entre la sandía y la manzana y digo que la manzana, eso es... Y regresó a lo mismo. Exactamente. Entonces eso sería ilógico. Ilógico dentro del esquema neoclásico. Pero eso no quiere decir que sea ilógico en el esquema de la vida real. Porque me pueden poner esas preferencias y yo puedo establecer esas relaciones de prefiero una sobre la otra. Pero si llego a la elección de la sandía y la manzana y prefiero a la manzana sobre la sandía, eso no tendría por qué Ya ser. no tendría sentido. No, en términos neoclásicos no tendría sentido. Pero eso no tendría por qué ser irracional. Simplemente estoy diciendo, pues prefiero la manzana sobre la sandía. ¿Sí? Pero entonces, Entre otro, ajá. En términos neoclásicos, lo que tendría que pasar es que eso no pasara, ¿no? Que no regresara a decir, primero dije que A prefiero sobre B y luego dije que B prefiero sobre A, ¿sí?
Entonces eso puede pasar y no quiere decir que sea irracional, simplemente que así son las cosas en la vida real. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, adelante, a ver, ¿alguien más? No sé si se quedó clara esta cosa. No, a ver, espere. Adelante, adelante. Entonces, o sea, en la teoría neoclásica se supone que estaría pues como mal eh, volver al mismo punto que habías como ya rechazado, Exactamente. pero en la teoría neoclásica, digo, no neoclásica, o sea, sí es válido, Sí, es un comportamiento ¿sí? normal, es un comportamiento normal. ¿Sí? O sea, Ah, ok. Ah, entonces ya entendí. lo ilógico es suponer que el hombre se comporta con preferencias, ¿cómo se llama? Preferencias transitivas. No necesariamente el hombre es transitivo y de hecho hay muchos estudios de psicólogos que han demostrado que el hombre, las preferencias de elección de los seres humanos no son transitivas. ¿Sí? Y el Ok, sí, problema es que los neoclásicos siguen manteniendo el supuesto de transitividad. ¿Sí? De hecho, yo les voy a mandar una cita de un libro de microeconomía avanzada, en donde los autores dicen, nosotros sabemos que el axioma de transitividad ha sido muy criticado, sin embargo, lo vamos a mantener, ¿sí? Entonces, eso es. ¿Algo más? ¿Chamacones? Muchachos. Oiga, profe, yo tengo una pregunta, pero no tanto sobre el neoclásico y todo eso. Adelante. Tengo una pregunta. Dentro de las relaciones internacionales existe la teoría de un neoproteccionismo. Neoproteccionismo, ajá, pero a ver, ¿cuál es? Si me preguntas Ah, que si ajá, existe o no, o cuál es la duda. A ver, pregúntame otra vez, porque no entendí la pregunta. ajá. No, ajá, la teoría del neoproteccionismo es la que se apoya del gasto doméstico de una población en lugar de las importaciones y las exportaciones. A ver, Es decir, que le da prioridad al mercado como interno. ahorita, a ver, entonces ahorita vamos a ver esa cosa. Fíjense, lo que su compañera me está hablando es del proteccionismo, ¿no? Entonces el proteccionismo es una forma de crecer. O sea, cuando una economía depende, su Producto Interno Bruto depende de su estrategia hacia dónde crecer. Entonces, un país puede decidir crecer hacia adentro o crecer hacia afuera. Si decido crecer hacia adentro, quiere decir que yo voy a vender dentro del mercado interno, ¿sí? Y para eso yo tengo que desarrollar la producción del mercado interno. O sea, si yo quiero, por ejemplo, comprar coches, pero estoy promocionando el desarrollo interno, pues yo tengo que empezar a producir coches dentro, ¿sí? Y no solamente es producir, ahorita producimos coches, sí, pero son para venderlos hacia afuera. Entonces, no es el mercado interno el que lleva la generación del ingreso. Entonces, como dice su compañera, es una visión, el neoproteccionismo es una visión que pretende otra vez que la sustitución de importaciones y el desarrollo de las industrias internas, ¿sí? Entonces, eso sería más o menos lo que implica el proteccionismo. El neoproteccionismo, pues es lo mismo, o sea, es igual protegerte de la competencia a través de aranceles y desarrollar el mercado interno. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende o no? Niños, hablen o callen para Sí, siempre. no.
No, no, a ver, ¿quién dijo que no? Sí. A ver, ¿quién dijo que no? Yo explico otra vez. ¿Entonces ya quedó o no quedó? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Algo más? Entonces, por ejemplo, fíjense ahí, como no quieren comentar, por ejemplo, a Trump se le acusa de una visión proteccionista, ¿no? Porque ¿qué es lo que quiere Trump? Regresar la industria a Estados Unidos. Pero para eso, pues necesita convencer a las empresas estadounidenses que han salido de que se puede potenciar otra vez un crecimiento a través del mercado interno. ¿Por qué? Porque las empresas que salieron de Estados Unidos, pues salieron por ejemplo a China o a México, porque los salarios en términos comparativos pues eran más bajos. Sin embargo, ahora las empresas que están en China hayan encontrado un mercado no muy dinámico. Entonces, regresar a Estados Unidos implica dejar todas esos beneficios de estar en ese mercado tan dinámico. Es un mercado dinámico no solamente por el consumo, sino por todas las empresas que producen en China. Entonces eso genera spillover. ¿Entienden la idea de spillover? Retroalimentación entre todas las empresas que están asentadas en China exportando hacia el mundo. Entonces, eso es lo que se está viendo ahorita. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué Trump está queriendo traer a su industria hacia adentro? Pues porque está viendo que su déficit comercial, o sea, quiere decir que compra más de lo que vende, ¿sí? Y eso a la larga implica un creciente endeudamiento en moneda extranjera. En este caso, le debe mucho a China. Y los chinos, a cambio de esa deuda, compran bonos del tesoro, ¿sí? Entonces, no sé si escucharon en las noticias hace poquito que China, primero que Trump no quería como que pagarle la deuda a China. Y segundo, que los chinos están empezando en su área de comercio a exigir que se pague con moneda virtual, ¿no? Con el yuan en lugar de dólares, ¿sí? Entonces eso a la larga implicaría que ya no van a querer dólares en China. Y si ya no hay necesidad de dólares, ¿sí? Los chinos fácilmente pueden cobrarle a Estados Unidos su dinero y pueden llegar a quebrar las relaciones comerciales con Estados Unidos, ¿no? Porque si bien ahora China sigue dependiendo, ya en menor medida, pero sigue dependiendo del consumo gringo, si llega a desarrollar su mercado interno, si llega a potenciar el consumo de su mercado interno, pues adiós Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos depende más ahorita de China que China de Estados Unidos, ¿sí? Entonces no sé si ese comentario pues ayude a lo del proteccionismo, neoproteccionismo. Chamacos, digan algo, están muy callados. Sí. Yo sí lo entendí. Profesor. Oiga, profe, y en el caso del Brexit, Ajá. Pregunta más, porque si no me quedo con el caso. porque Ajá, adelante. es que, bueno, de hecho, para otra materia tenía una duda sobre una pregunta de investigación en el que sería como la economía doméstica o el gasto doméstico, ¿cómo ayudaría pues a Reino Unido a sobrellevar la salida, bueno, con lo del Brexit, ante un posible estancamiento? Entonces, como marco teórico podrá ser el neoproteccionismo, que sí, que entraría la economía doméstica como sustento para Reino Unido. Esa es como la duda. Por eso. Ok, fíjate, ahí Reino Unido tiene un problema muy fuerte. Reino Unido es una isla, ¿sí? Entonces, el problema de Reino Unido es que si tú quieres echar a andar la industria local en Reino Unido, necesitas insumos.
Entonces los insumos los tienes que importar de algún lado, ¿sí? Entonces, imagínate ahorita Reino Unido, ¿qué empresas? A ver, y te pregunto ahorita a ti, ¿qué empresas, por ejemplo, automotrices hay de Reino Unido? Existen en la actualidad, por ejemplo. No sé. Bueno, entonces, ¿De automotrices? ajá, automotrices o una empresa, a ver, una empresa que conozcas tú de Reino Unido, la que sea. Dime una, la que sea. Ay, no sé. No se me ocurre ninguna. Ok, fíjate, si yo te pregunto, a ver, dime una empresa de China. Huawei. Ya estás. Decía, ¿no? Dime una empresa de Alemania. Volkswagen. Ya está. O BMW. sea, Ajá. pero sí se dan cuenta, o sea, sí se dan cuenta. Yo ahorita pregunté de Reino Unido. Pues es que Reino Unido ha perdido competitividad a nivel mundial, ¿sí? Entonces, si quiere regresar a producir dentro, pues le va a costar muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, Land Rover, que era una empresa inglesa, la vendieron a Ford. Ahorita no sé quién tenga el derecho sobre los autos Land Rover, pero a eso me refiero, o sea, dejaron morir su industria. Entonces, imagínate eso mismo en el caso de México. Nosotros dependemos de muchos productos del exterior, ¿sí? Ahorita no tengo claro, por ejemplo, si tenemos la autosuficiencia alimentaria. Necesitaríamos revisar bien en qué rubros de los alimentos somos autosuficientes. Pero si no somos autosuficientes en ciertos rubros, tendríamos que importar, ¿sí? Entonces, si cerramos la economía, lo que vamos a hacer es que tendríamos que poner aranceles a ciertos productos, ¿sí? Y entonces puede ser que tengamos que estar obligados a no cerrarnos de una manera fuerte, sino que tenemos que cerrarnos, pero seguir con acuerdos comerciales con aquellos países de los que dependemos de su comercio, ¿sí? Entonces no es tan fácil como que cerrar la economía, ¿no? Porque seguimos dependiendo de fuera. Entonces no podríamos hacerlo, no podríamos hacerlo. Por ejemplo, en una economía endeudada es muy difícil. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha deuda. La deuda externa está alrededor del 45% del PIB. El problema es que si tú decides romper relaciones a nivel mundial, el capital financiero que te financia ese consumo en el tiempo se sale. Y si se sale, se deprecia la moneda. Y si se deprecia la moneda, se encarecen todos los productos importados. Entonces, en el corto plazo, cerrarte implica un aumento en precios, ¿sí? Aumentarían los precios. Entonces sí, habría que ver de qué forma poder empezar a desarrollar tu mercado interno, pero el cerrarte no es súbito, sino que tiene que ser muy planificado y empezar a sustituir las importaciones de las que dependes. Por ejemplo, si nosotros importamos leche, pues lo que tenemos que empezar a hacer ahorita es empezar una política de producción de leche para después decir, sí, ahorita ya, entonces ya, adiós la importación de leche, porque ya produzco mi leche para mi consumo. Entonces no sé si se entienda esta idea. Entonces, allá en Reino Unido también tiene que ser una estrategia que veas si te puedes cerrar o no. O sea, yo no sé realmente ahorita cómo está Reino Unido en términos de cuestiones alimentarias, por ejemplo, y después cuestiones tecnológicas, ¿no? E insumos intermedios. Entonces, son tres productos fundamentales. Bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos déficit en los tres rubros, ¿no? Entonces, si nos cerramos, pues eso
eso traería costos muy fuertes para todos en el corto plazo. Claro que esos costos al final nos generarían empleo, porque si ya no importamos insumos de fuera, pues tendríamos que estar obligados a producirlos. Y entonces eso generaría empleo aquí y en el corto plazo empleo con precios altos, porque es una etapa de aprendizaje. Entonces no sé si eso se entienda. Sí, Sí, profe, gracias. sí, se entiende. Ahorita ya estamos hablando de otras cosas que no es del cuestionario, pero pues es que no quieren preguntar del cuestionario. ¿Te puedo preguntar algo que no es relacionado a la clase? Vale, pues ya estamos en eso, pues ya que ¿qué hacemos? Ah, bueno. ¿Cómo es posible que Japón, siendo la tercera economía mundial, su deuda pública externa sea del 238% de su PIB? Ajá. ¿Nada más es eso? Sí, Ok. Vamos a ver. porque aparte su inflación ha sido de cero desde el 2012 que eligieron a su primer ministro. Ajá. Entonces vamos a ver, a ver. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué refleja una inflación baja? No, siguiente pregunta. No, o sea, Órale, porque Cris. por tu pregunta, a ver, por la pregunta que hiciste, ¿no? A ver, la inflación está baja en Japón. ¿Por qué razón está baja en Japón? ¿Por qué razón los precios son tan bajos? Porque ellos mismos los producen. Bueno, o sea, ellos mismos se encargan de producir sus alimentos y ese tipo de cosas. O sea, no es como México, que depende de las exportaciones de Estados Unidos o de otros países, sino más bien ellos producen sus propios alimentos o sus propias cosas que necesiten para el uso personal. Ok, vamos a relativizar esa cuestión. Sí tienes razón en lo siguiente. Por ejemplo, en Japón se subsidia la agricultura del arroz, ¿sí? Porque uno de sus bienes de consumo fundamentales es el arroz, ¿no? Y el otro es el pescado. Y como están en una situación peninsular, pues la pesca no es ningún problema, ¿sí? Pero, por ejemplo, si van a Japón y quieren comprar una fruta, un melón, ¿cuánto va a salir la fruta o el melón? ¿Sí? Es muy cara la fruta. Es muy caro, ajá. Es muy caro, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué es lo? Entonces, lo que dice su compañero tiene que ver con esa dependencia de que Japón produce bien lo que necesita para su consumo, pero va a depender de otras cosas para consumir dentro, no solamente arroz, va a importar muchas otras cosas que por su propia naturaleza no puede producir dentro, ¿no? Entonces tendríamos que hacer un análisis de Japón de qué es lo que está importando. Ahora, ¿por qué los precios se han caído tan bajos en todo el mundo? Pues porque China ha empezado a producir de todo bien barato. Por ejemplo, cuestiones textiles, cuestiones industriales, ¿sí? En general, lo que puede incrementar en precio pueden ser los bienes básicos, ¿no? O sea, los commodities o las frutas, esas cuestiones que representan cierta parte del consumo de Japón, pero digamos no es lo fundamental. Entonces habría que analizar bien el caso de Japón. Yo sinceramente no lo he analizado de manera profunda, pero sería interesante saber qué es de lo que dependen los japoneses, ¿no? Entonces, la otra cosa de los precios bajos tiene que ver con que todo el mundo ha reducido sus precios porque China llegó al mundo produciendo con una productividad bárbara. Entonces, eso ha abaratado muchos de los precios. Entonces, el control de la inflación tiene que ver con ese abaratamiento de los productos a nivel mundial por ese incremento en la productividad de China y otros países, ¿no? Por ese abatimiento de los costos de esa estrategia de globalización en donde las grandes empresas se van, por ejemplo, a México para reducir sus costos mediante los salarios bajos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso les permite aumentar su competitividad
porque pueden reducir sus precios porque sus costos son cada vez más bajos. Entonces, sería interesante analizar esas trayectorias de dependencia de todos los países para saber de qué dependen y poder entender por qué Japón tiene una deuda externa tan grande, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos deuda externa porque importamos mucho, no hay de otra. Y aparte, esa deuda crece también por el servicio del capital financiero, porque si nosotros vendemos menos de lo que compramos, necesitamos a alguien que nos financie. Y a cambio de ese financiamiento tenemos que pagar tasa de interés. Entonces, obviamente, eso nos hace que en el tiempo nos estemos endeudando. ¿Sí? Profe, Adelante. la vez pasada, bueno, cuando fue su conferencia, Ajá. yo estuve. Ok. Y una de sus compañeras mencionó que México ya no se podía endeudar más porque ya no tenía como capacidad para endeudarse más. ¿Y eso de qué depende? O sea, ¿cómo sabemos cuando ya no tenemos capacidad para endeudarnos más? Mira, ahí hay que relativizar esa idea. El problema hoy en este mundo dominado por los financieros es que las agencias calificadoras son las que deciden a quién prestarle y a quién no. Entonces, fíjate, Okay. las calificadoras son agencias de los bancos, ¿sí? Entonces, Sí. ¿cómo le garantizas tú a un banco que le vas a pagar? Entonces, el banco te va a condicionar el Estado a que tenga ingresos. ¿De dónde vienen los ingresos? Pues de los impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les interesa a los bancos? Que tu superávit primario, más bien que tengas un superávit primario, que tus impuestos sean mayores a los gastos que haces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que disminuya el gobierno el gasto y que aumente los ingresos, ¿sí? Entonces, ahí está la cosa. Pero si el gobierno no gasta, no va a haber, si no hay gasto, no hay demanda y no hay inversión, ¿sí? Entonces, el problema en este sistema económico es que las calificadoras te pueden poner ahorita la calificación bajó al gobierno mexicano y ese es el límite, ¿no? Si te bajan la calificación, entonces ahora tú tienes que pagar más tasa de interés para que te compense ese riesgo que supuestamente tienes, ¿sí? Entonces yo les preguntaría a ustedes, a ver, en este mundo económico, ¿quién es el que siempre va a pagar? A ver, si yo soy, si yo soy una empresa, a mí a quién me conviene venderle, a Walmart, a una tiendita o al Estado mexicano. Al Estado. Al Estado. O puede ser a Walmart. O puede ser a Walmart, claro. Es una Al cadena Estado o mundial. Walmart. Sí, o sea, al Estado o a Walmart, ¿no? O sea, ¿y quién creen que puede sobrevivir a una crisis? ¿Walmart o el Estado? Walmart. No, pues el Estado, chamaco. El Estado. Ahorita, por ejemplo, yo he estado revisando noticias sobre grandes empresas. Ustedes ubican a General Electric. Sí. General Electric fue una empresa que se creó en 1800, como mediados de 1800, ¿no? Era de este cuate que hizo el foco, creo que es Alva Edison, creo, ¿no? Entonces, esa empresa hasta hoy, hasta 2018, fíjense cuántos años de existencia tiene. Y hoy tiene problemas de deuda por la crisis, ¿sí? O sea, son empresas que como son grandes, tienen grandes ganancias, pueden ser sujetos de crédito por muchísimos millones de dólares. Pero ¿qué pasa en este escenario de crisis? Como no venden y no tienen las ganancias que prometieron, de todas maneras tienen que pagar la deuda, ¿sí? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si no pueden pagar la deuda,
¿qué está haciendo ahorita esa empresa? Está vendiendo parte de sus negocios para poder pagar la deuda. ¿Sí? Y me Y parece... despidiendo al 25% de su personal. Exactamente, está tratando de reducir costos, ¿sí? Pero eso no le asegura, si esta crisis se prolonga, que pueda, digamos, regresar al mismo nivel que tenía antes, ¿no? Puede que sí, puede que no. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Ahorita, ¿por qué los empresarios le están chillando al Estado? ¿Por qué? No sé. Porque Porque si, quieren que se No les den quieren que se les beneficios. cobren los impuestos. si hay alguien que puede rescatar a las empresas, es el Estado. No hay de otra. ¿Sí? ¿Cómo? Pues ya sea bajando los impuestos o que el O Estado... créditos fiscales. O Pero créditos eso también fiscales. afectaría al Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque era lo que usted comentaba, que era para lo de la deuda, entonces afectaría al Estado. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ahorita el problema es que el Estado puede gastar con deuda interna. El Estado podría pedirle crédito al Banco de México, ¿sí? Y con ese dinero, empezar a hacer proyectos de infraestructura. El chiste de esa estrategia de gasto es que todo lo que se consuma sea producido dentro del país, ¿sí? Porque si yo pido deuda al Banco de México y al final necesito insumos importados para producir, ese dinero que yo voy a pedir se me va a transformar en deuda externa porque necesito cambiar pesos por dólares. Entonces, el problema es una estrategia en donde si yo pido al Banco de México deuda nacional, yo puedo generar ese ingreso de manera interna y no habría ningún problema, porque imagínense, si yo pido una deuda de 100 pesos, pero si mi proyecto me da 300 pesos de ganancia, pues ¿cuál es el problema? Con esos 300 pesos yo pago mi deuda y generé ingreso, ¿no? Entonces no tendría por qué haber problema. El problema es que si yo hago eso, los capitales externos se enojan, ¿sí? Porque ellos ¿qué quieren tener? Si te vas a endeudar, pues endeúdate en dólares, ¿no? Para que al rato me debas y si no tienes para pagar, pues me pagas con petróleo o me vendes a tus muchachos o tus muchachas, ¿sí? O sea, no hay de otra. Entonces, al capital externo siempre le va a convenir que nosotros debamos, porque nos pueden imponer condiciones económicas, ¿sí? Entonces, la estrategia de Andrés Manuel a mí me parece de lo más válida, ¿sí? Porque yo ponía en esa ponencia que ahorita estamos a niveles casi de la crisis, en términos de deuda externa, de la crisis del 95. Y eso se lo deben a su cuate Peña Nieto y al señor Borolas, ¿no? Ahorita han tratado de mantener el nivel de endeudamiento externo para evitar eso, seguir dependiendo del capital externo, ¿sí? Entonces ahorita el problema es que las grandes empresas que tienen las ganancias fuertes y que pueden aguantar una crisis, ¿sí? No están pagando los impuestos, ¿sí? Y no los están pagando porque estaban acostumbrados a no pagarlos, ¿sí? Y entonces ellos quieren que los rescaten no porque no puedan sobrevivir, sino porque van a perder y no quieren perder. Pero en esta crisis todos vamos a perder algo, ¿sí? El problema es que las grandes empresas quieren seguir ganando incluso en la crisis, ¿sí? Entonces a eso nos estamos enfrentando. Fíjense, acá ya me pusieron British Petroleum, McLaren es británica. McLaren hay que ver si es británica, ahorita no lo tengo muy seguro. Habría que revisar si todavía sigue siendo propiedad de empresas, propiedad de Gran Bretaña. Puede ser que ya no. Habría que verlo, ¿no? Unilever no ubico si es británica o francesa, no lo sé, habría que revisar. Algo más, chamacos. No sé si
Yo digo puras estupideces, entonces, pregúntenme cosas, porque de la clase o de lo que sea. Nosotros también, entonces. No, pero ya ubiquemos. Si ya no tienen dudas, podemos dejarla aquí y revisen bien el cuestionario, revisen bien otra vez los videos y la próxima semana hay que darle velocidad porque necesitamos ya revisar las otras dos partes que nos faltan. Entonces la próxima semana les envío el cuestionario de la teoría de la empresa neoclásica y seguimos repasando sus dudas de la visión del consumidor no neoclásico y la empresa neoclásica. ¿Sí? Que es volver a repasar. La siguiente clase, Ajá, adelante. ¿la siguiente clase cuándo sería, perdón? Igual el lunes. ¿El lunes? Ah, ok. Sí. Entonces, no sé si tengan Entonces, dudas. ¿este miércoles no nos vemos? Pues no nos hemos estado viendo los miércoles. Ah, ok. Más preguntaba. Yo espero mejor que ya, a ver, ustedes tienen los videos, ya tienen el cuestionario, entonces intenten terminar de contestar el cuestionario y después, si tienen dudas, pues el lunes los vemos y ya empiecen a revisar otra vez los videos de el productor neoclásico y no neoclásico. Ya para darle velocidad a esto, fíjense, estamos a 11 de mayo. El semestre yo tengo que acabarlo es 2 semanas. Entonces tenemos 2 semanas para terminar lo que nos falta. La siguiente semana, la del 1 mayo, junio, la de junio, ya voy a poner la guía. Y después de esa, la semana del 8, vamos a poner el examen. ¿Sí? Entonces yo creo que sería el examen el domingo 14. ¿Vale? Okay. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Y cuándo nos estaría dando si aprobamos o no? No, a ver, entonces, ya pónganos 10. Sí, ya pónganos 10. Podría ser, pero ya ni sé quiénes son. Entonces sí. Mire, los que asistimos a sus clases, pónganos 10. Sí, a los que asistimos a sus clases. Bueno, a ver, entonces la cosa es la siguiente. Bueno, o nos podría dejar un trabajo extra para hacer algunos. No. No, esos trabajos no existen. No, ya, más trabajos no, por favor, gracias. Ay, profe, la cuarentena nos pone tristes, nos vamos a poner más tristes si reprobamos. Sí. A ver, entonces, ya, concéntrense. En junio, entonces, la semana del 8 quedamos, el domingo puede ser el examen. Y después yo el lunes o martes ya tendrían sus calificaciones. Y el próximo domingo 21 sería el examen final para aquellos que les haya ido mal en alguna de las dos partes. ¿Sale? Entonces, 8 guía, 14 examen, 21 final. 21 final, o sea, para aquellos que les fue mal. No creo que les haya ido mal a todos, ¿no? O sea, puede ser. Sí. ¿El primer cuestionario lo va a tomar en cuenta? ¿El primer cuestionario? Claro, las guías y todo eso. Ajá, el primerito. No, a ver, yo les puse esos cuestionarios. Porque saqué 2. No, a ver. Sí, de hecho, yo también. No, a ver, ¿cuál 2? ¿Cuál cuestionario? ¿El de la primera parte o cuál? El primero. De una lectura. No, el primero de una lectura. Fue a inicio de semestre. Ah, ok. Ajá. A ver, acuérdense, ¿cuánto valen esos cuestionarios? ¿Cuánto valen las tareas? 20%, ¿no? 20%. Entonces, ¿de qué se preocupan? Porque en el examen también me fue mal. Es que no soy muy lista, profe, discúlpeme. Sí. Por 3. Por 3. A ver. Por 4. Ya, ustedes relájense, pónganse. Todos vamos a pasar con 10. Pónganse bueno, vamos a ver si es cierto, ojalá. Pónganse a estudiar, resuelvan los cuestionarios, ya hagan su examen y ya tranquilos. Y los que tengan que hacer la reposición de alguno de los dos, la hacen el 20 y tantos. ¿Sí? Y tranquilidad, hombre. El chiste es que aprendan algo. Maestro, dice el mensaje de Maldonado que si lo puede repetir porque nomás no le quedó claro con las 3 veces que lo dijo ya. Nada más es confirmar 14 de junio entonces. Lo estamos dejando así, ¿no? Estamos dejando Pánico.
que el examen sea el 14. ¿Está bien o no? Ok, ya nada más. Ya. Algo más que no tenga que ver con el examen, que tenga que ver con el cuestionario. ¿Qué onda? Si no, ya nos vamos, ¿eh? Oiga, profe, pero entonces los cuestionarios que nos mandó, ¿sí los tenemos que enviar o no? Ok, entonces ahí les va. Esos cuestionarios yo los puse primero para que los entrara en los videos. ¿Qué de los videos tienen que contestar ahí? ¿Ok? Esa es la primera. Segunda, yo no les puse ninguna calificación en esos cuestionarios, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a preparar es la guía que va a estar basada en esos cuestionarios, ¿sí? Entonces, la guía, ya cuando ustedes la entreguen, va a ser la evaluación de las tareas. La guía, la guía, pues. Ahorita los cuestionarios, otra vez repito, es para que se centren en lo que necesitan saber de los videos, ¿sí? Entonces... ok, entonces, ajá, exacto. ¿Es para repasar prácticamente los cuestionarios entonces? Exactamente, nada más es para... Entonces lo único... Ajá, adelante. Lo único que va a valer van a ser las guías. Las guías y los exámenes. Las guías van a valer como tareas y los exámenes. De esta parte, de la segunda parte, de esta parte, nada más la guía. De la parte anterior, sí, yo les hice un par de cuestionarios y la guía, ¿no? Entonces, la parte anterior, sí, la evaluación de las tareas y la guía va a contar. De esta parte, nada más la pura guía, ¿sí? Okay. Entonces, pero si ustedes ya resolvieron sus cuestionarios, ya van a tener menos problemas con la guía. Yo la guía, cuando la ponga, la voy a poner de desilusión múltiple. Entonces, esa ya la van a contestar y la van a enviar. ¿Sí? Pero la voy a poner después del examen. ¿No? ¿Sí? Ok, sí. ¿Vale? Entonces, sí. Ok, gracias. Sí, entonces, a ver, sean sinceros. Y eso lo quiero ver yo para saber más o menos cómo vamos en los tiempos. ¿Cómo van? Sí, o sea, yo sé que les mandé el cuestionario. ¿Todos lo revisaron o hace falta que lo revisen? Yo no lo he revisado. Yo tampoco. Ok. Yo tampoco. Entonces, ¿cómo van con los videos? Yo sí. ¿Cómo van con los videos? Bien. No. Bien. Ok, entonces, tienen ese cuestionario, lo tienen que estar revisando junto con los videos, y la próxima clase vamos a seguir un poquito repasando esa teoría no neoclásica, pero pues también ya voy a empezar a preguntar de la teoría neoclásica de la producción. ¿Sale? Sí. Porque tenemos nada más 2 semanas para terminar el curso, ¿no? Entonces, ya nada más ustedes ahí tranquilos. Lo que sí les pido es que ya terminen de revisar lo que hace falta. Ahí están los videos, duérmanse con los malditos videos. ¿Sí? Sí. Tranquilo, no te hagas. Ok, entonces, eso es, y no se estresen, carajo. ¿Sí? Hagan su examen, traten de aprender lo más que puedan de esto. Ya no los vamos a ver, no van a ver economía. Yo creo que en su carrera, creo que nada más son 2 o 3 cursos de economía, ¿sí? Entonces esto ya no lo van a volver a ver, hombre. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, si ya no hay algo más, esto de todas maneras lo voy a subir, y ya pues ahí van a escuchar ahí todo el choro que nos aventamos. Lo importante es las 2 o 3 preguntas que hicieron de la teoría no neoclásica del consumo, ¿no? Ok. Sale, entonces, pues así le hacemos y nos estamos viendo la próxima semana. Pero échenle ganitas, hombre, ya. No se me achicopalen. Y ¿sale? Sale, pues, entonces. Me cuida. No, igualmente, cuídense mucho. Igual a usted, Bye. profe, cuídese mucho. Sale. Bye. Hasta
Hasta luego. Suba también su Yo. rutina, Bye, profe. Acuérdese, a su Bye, rutina, profe. profe. Profe, ¿quiere ver a mi perro? Claro. Nada más, profe. ¿Dónde está el perro? Ya no lo pusieron. Sí, todos queremos ver al perro. ¡Oh! Ver al perro. ¡Qué bonito perro! Se Te pone parece, más atención que tú, Cris. se parece a uno que conozco. Oiga, Bueno, está muy bonito, ¿eh? ¿Cómo se llama tu perro? Ah, está bien bonito. se llama Alvin. Alvin. Ah, muy bien. Muy bien. Hola, Alvin. Bueno, gracias, profe. Me Bueno. acompañó durante toda su clase. Gracias. Ok. No, bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. ¡Ay, hay otro perro! ¿Cómo se Hasta llama luego. ese? ¡Ay, Ay, está ¿dónde? bien ¿Dónde? bonito! ¡Ay, hola! ¿Cómo se llama? Ella se llama Tea. Tea, Ah, qué bonita. como Hola, una diosa Tea. griega. Sí. Hola, ay, qué guapa. Sí, qué Ya bonita. sé. Está bella. Es hermosa. Listo. Bueno, adiós, profe. Dale, nos vemos. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Bye. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Ah, ya venía yo con mi perro, chale. Nos lo enseñas la próxima ¿Dónde clase, está? hombre. A ver, déjame verlo. No, ahí está el pequeño. Ah, Qué bonito, qué bonito. No, pero lo enseñas para que todos lo vean Ya la estoy próxima llegado. clase, ¿eh? va. Órale, nos vemos.